Son las 6 de la mañana cuando Elena Rojas, exhausta después de 12 horas limpiando habitaciones, se queda dormida en la suite presidencial de un resort de lujo. Minutos después, Mateo Garza, el millonario dueño de la empresa que alquiló el piso completo, la encuentra y la confunde con una asesora especializada. En lugar de ser despedida, recibe una propuesta. Pero toda mentira tiene un precio, y cuando la verdad salga a la luz, será humillada frente a todos. Solo que los invisibles también saben renacer. El sol apenas despuntaba sobre los bosques de pino que rodean el lago de Valle de Bravo, cuando Elena empujó, por última vez en esa madrugada, el carrito de limpieza hasta la cima del resort, la cima del lago. Los ojos le ardían, los pies le palpitaban. La suite presidencial era su última habitación. Lujo puro, sábanas egipcias, piso de mármol, vista al lago. Elena solo quería sentarse un minuto. El colchón era tan suave que pareció un abrazo. Solo un instante, susurró, y se durmió profundamente. A las 6:45, Mateo Garza, recién llegado de la Ciudad de México, subió directo a la habitación. Su empresa había reservado el piso para reuniones confidenciales con inversionistas. Cuando abrió la puerta, encontró a una mujer dormida en la cama, con uniforme oscuro y el rostro sereno. Sorprendido, titubeó. Tenía que ser la asesora que su secretaria dijo haber contratado de afán. Se acercó y con un leve toque en su hombro dijo: «Llegaste temprano. Empezamos». Elena Rojas se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana. Preparaba la avena de su hermano, calentaba el agua para el baño en una estufa vieja y revisaba sus medicinas con la delicadeza de quien ya no podía equivocarse. Santi, su hermano de 11 años, nació con una parálisis cerebral leve. Tenía dificultades para caminar, hablar y escribir, pero se reía como nadie. Y era por esa sonrisa que Elena hacía lo que fuera necesario. A los 26 años ya había renunciado a muchas cosas, a la carrera de psicología, al sueño de ser terapeuta infantil, a la idea de vivir sola. Pero nunca renunciaría a Santi. Después de que sus padres murieron en un accidente en la carretera, quedaron solo ellos dos, y el mundo no había sido amable con ellos. El empleo de limpieza en el resort era lo que mantenía la casa a flote. Una casita de lámina en un barrio alejado de Toluca. No era mucho, pero pagaba el arroz, el gas, y a veces sobraba para una barra de chocolate que compartía con su hermano en las noches más difíciles. Elena no era de las que se quejaban. Incluso cansada, sonreía a los huéspedes, trataba con respeto a sus compañeros, pero por dentro cargaba un agotamiento silencioso. En los últimos meses, el tratamiento de Santi exigía un aparato ortopédico especial y el presupuesto familiar ya no daba para más. Esa mañana, el cuerpo no aguantó. En la suite más cara del resort, el sueño llegó como un apagón. Ni siquiera oyó la puerta abrirse. Cuando despertó, el rostro de Mateo Garza estaba a menos de 1 metro del suyo. «¿Estás bien?», preguntó él. Ella se sentó asustada, confundida. No reconoció de inmediato a aquel hombre elegante, de saco oscuro y mirada firme. «Disculpe, señor, yo solo…», intentó explicar, pero Mateo hizo un gesto con la mano. «No te preocupes. Eres la asesora de clima organizacional, ¿cierto?». Elena se congeló. «¿Asesora?». Se miró su propio uniforme. «Yo…», titubeó. Mateo sonrió, interpretando su silencio como timidez. «Tranquila, te necesitamos mucho. Tengo 20 minutos antes de la primera reunión. ¿Puedes decirme qué preparaste?». Y fue allí, entre el miedo y la oportunidad, que la mentira se insinuó por primera vez. Elena nunca fue buena para mentir. De niña no podía esconder ni un dulce robado del cajón. Pero esa mañana, frente a Mateo Garza, no vio otra salida.
Solo vio el rostro de su hermano, la silla de ruedas vieja y el diagnóstico del médico pegado en el refrigerador. Necesario iniciar fisioterapia asistida con exoesqueleto ligero. Costo estimado, 300,000 pesos. El exoesqueleto era una estructura metálica ajustable, usada por niños con movilidad reducida. Le daría a Santi la oportunidad de levantarse con apoyo, de dar pasos dentro de la casa, de jugar con más libertad. Cuando se enteró, Elena lloró en el baño del trabajo. No de tristeza, sino de esperanza. Pero la esperanza pronto se convirtió en desesperación. Incluso con turnos dobles, tardaría más de 3 años en juntar ese dinero, sin contar las medicinas, las cuentas de la casa y las faltas al trabajo cuando su hermano se ponía mal. Intentó de todo. Vendió su buen celular. Hizo una rifa con los vecinos. Creó una colecta en línea que recaudó 2,370 pesos en 2 meses. Era poco, casi nada. Cuando Mateo la confundió con una asesora, algo dentro de ella gritó: «Hazlo». Ni siquiera sabía cómo responder a su pregunta. Pero recordó las clases de psicología organizacional que tuvo en la universidad antes de abandonarla. Recordó cómo siempre observaba a los gerentes del resort, cómo trataban al equipo. Recordó las conversaciones con sus compañeras de limpieza, los dolores callados, la rabia contenida por miedo a perder el empleo. Respiró hondo y dijo: «Prefiero empezar escuchando. Antes de proponer cualquier cambio, necesito entender a la gente, la cultura, lo que motiva a cada departamento». Mateo pareció sorprendido. ¿Nada de presentaciones preparadas? No. La humanización empieza con la escucha. Él asintió. Interesante. Continúa. Y ella continuó. Habló sobre la empatía en el ambiente de trabajo, sobre el reconocimiento, sobre cómo pequeñas acciones mejoran el clima organizacional. Mateo escuchó todo con atención. Al final le agradeció. «Eres diferente, me gusta eso». Al salir de la habitación, Elena casi se desmaya. El corazón le latía como un tambor desbocado. Había mentido, pero también había dicho una verdad, la suya. Lo que conocía con el cuerpo, con la piel, con los callos en las manos. Esa noche volvió a casa y encontró a Santi viendo la misma película vieja por 100ª vez. Una caricatura donde el protagonista volaba con alas construidas de chatarra. «Un día voy a volar así, ¿verdad, Lena?», dijo sonriendo. Ella lo abrazó por la espalda y le susurró al oído: «Un día, mi amor, aunque tenga que construir esas alas con mis propias manos». En los días siguientes, Mateo volvió a buscarla. Le mandó un mensaje pidiendo otra conversación. Después la llamó. Dijo que su empresa, Solara Tech, especializada en tecnología limpia, necesitaba a alguien exactamente como ella. «Es solo un contrato de 3 meses», explicó. «Necesito a alguien con visión humana. ¿Aceptarías?». Elena tardó en responder. Pensó en Santi. Pensó en el precio del aparato. Pensó en todas las veces que la habían llamado invisible los propios gerentes del resort. «Sí, acepto», respondió, y colgó con la conciencia dividida, una parte agradecida, la otra aterrorizada. A la semana siguiente, firmó un contrato provisional como asesora de clima y compromiso. Recibiría 5 veces más de lo que ganaba limpiando cuartos. Con eso, podría comprar el exoesqueleto en 3 meses. Se prometió a sí misma solo 3 meses. Después contaría todo. Pero el mundo de los ricos tiene trampas invisibles y una mentira, incluso nacida del amor, puede convertirse en una prisión. Cada nuevo día, Elena se sentía como una impostora dentro de un sueño que no era suyo. Llegaba temprano a la moderna oficina de Solara Tech, una empresa de tecnología ambiental premiada, donde hasta el café sabía a privilegio. Se vestía con ropa sencilla pero elegante, comprada en bazares, ajustada a mano por una vecina costurera. Llevaba el pelo recogido, maquillaje ligero. Pasaba por asesora senior, aún sin tener ningún título. Durante las reuniones hablaba con firmeza.
Usaba expresiones técnicas que recordaba de las clases abandonadas en la universidad y de las noches leyendo artículos en el celular. El equipo la quería. Los empleados sonreían cuando ella entraba. La dirección elogiaba su visión moderna y sensible. Y Mateo empezó a buscarla con más frecuencia, a veces para discutir un proyecto, a veces solo para conversar. ¿Cómo aprendiste tanto sobre el comportamiento humano?, le preguntó un día. Elena sonrió, intentando disimular la incomodidad. Viviendo, observando, el mundo te enseña si sabes mirar, pero la verdad pesaba. Con cada elogio, la culpa crecía. Con cada nueva mirada de Mateo, el miedo también, porque él estaba empezando a verla con otros ojos. Y ella estaba cediendo. Una tarde lluviosa, mientras esperaban a un cliente retrasado, Mateo preguntó: ¿Tienes familia? Elena tragó saliva. Tengo un hermano, Santi. Lo cuido yo sola. ¿Y tus padres? Murieron hace algunos años. Y tu currículum es impresionante. Nunca pensé en traer a alguien de fuera del círculo tradicional. Qué bueno que me arriesgué. ¿Cómo se llama la universidad donde estudiaste? El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Inventó el nombre de una universidad privada de Querétaro. Mateo asintió, creyéndole. Pero ese tipo de mentira no pasaba desapercibida para todos. Una persona en especial empezó a oler algo fuera de lugar. Valeria Montemayor, exnovia de Mateo, empresaria del sector de eventos, influyente y amiga de la familia Garza. En el cóctel mensual de la empresa, Valeria apareció sin avisar, bella, impecable, elegante. Cuando Mateo se la presentó a Elena, los ojos de Valeria brillaron con algo entre el desprecio y la curiosidad. «¿María?», preguntó, inclinando la cabeza. «Elena», corrigió Mateo rápidamente, «nuestra asesora de clima organizacional». «Ah, claro, asesora». El tono era dulce, pero el veneno estaba allí. Esa noche, Elena volvió a casa con el estómago revuelto. Sentía que la presencia de Valeria era una amenaza. Y tenía razón. En los días siguientes, Valeria reapareció más veces en la empresa, siempre con justificaciones vagas, siempre cordial, pero observaba demasiado, preguntaba demasiados detalles. Y una tarde, al cruzarse con Elena en el pasillo, comentó: «Tienes manos marcadas, ¿sabías? Marcas de quien trabaja con esfuerzo. Es admirable ver eso en alguien de nuestra área». Elena sonrió, desvió el tema y siguió adelante. Pero por dentro, lo sabía, estaba siendo cazada. Mientras tanto, la presión aumentaba. Mateo la puso al frente de un proyecto interno sobre inclusión social. Los resultados empezaron a aparecer. Los empleados reportaban más satisfacción. Se implantó un nuevo programa de escucha activa. Hasta la directiva más rígida estaba empezando a cambiar de postura. Y en medio de todo eso, algo que Elena temía estaba sucediendo. Se estaba enamorando. Era en los pequeños gestos que Mateo la desmontaba. Cuando le acercaba la silla, cuando la escuchaba de verdad, cuando sonreía después de un comentario simple. Y cuando la miraba, no era como los otros hombres. Era como quien veía en ella algo que ni ella sabía ya si existía: valor. Pero, ¿cómo amar a alguien siendo otra persona? ¿Cómo mantener una relación si la base era una mentira? Cada noche, Elena se acostaba en el colchón delgado del cuarto que compartía con su hermano y se preguntaba: ¿cuánto tiempo más podré sostener todo esto? Miraba a Santi durmiendo y pensaba: él lo entendería. La mentira había comenzado por amor, pero ahora era una bomba a punto de estallar. La invitación llegó un lunes por la mañana. Era un sobre color crema, con letras doradas. Comida familiar. Residencia Garza. Sábado a la 1 p.m. Mateo se la entregó personalmente. «Quiero que conozcas a mi tía, a mis primos y a mi mamá. Quieren saber quién es esa mujer que cambió mi empresa y mi vida». Elena sintió que el corazón le fallaba por un segundo. «¿Estás seguro?» «Totalmente». Ella sonrió, pero por dentro un nudo le apretaba el pecho.
Conocer a la familia significaba una cosa: más mentiras, más riesgos y tal vez el fin de todo. Esa semana apenas durmió. Compró un vestido azul claro a meses sin intereses. Pasó tardes estudiando videos sobre etiqueta, lenguaje corporal, modales en la mesa. Ensayó respuestas para posibles preguntas sobre su formación, experiencia y origen. Todo tenía que sonar natural, verdadero. El sábado se despertó temprano. Preparó el desayuno de Santi, dejó las medicinas organizadas y lo entregó al cuidado de su vecina, doña Carmen. «¿Vas a ver a tu príncipe hoy, Elena?», bromeó la señora. Ella solo sonrió, sin gracia. El corazón estaba demasiado pesado para reír. La residencia Garza estaba en una zona exclusiva de la Ciudad de México, rodeada de altos árboles y jardines impecables. La mansión parecía salida de una película: 2 pisos, balcones de madera, cortinas claras danzando con la brisa. Mateo la esperaba en la puerta. Estaba guapísimo, con una camisa blanca y una sonrisa abierta. «Te ves increíble», dijo tomándole la mano. En la terraza más de 10 personas conversaban animadamente. Hombres con sacos claros, mujeres con joyas discretas, gente que nació con un apellido y un privilegio. «Ella es Elena», anunció Mateo. «La mujer que ha traído más humanidad a mi vida que cualquier otra persona». Las miradas se volvieron hacia ella, sonrisas educadas. Una que otra expresión de curiosidad, pero Elena lo sentía. Estaban analizando todo: su postura, su vocabulario, la tela del vestido. «¿Dónde estudiaste, querida?», preguntó una señora de pelo blanco, que más tarde descubriría que era la madre de Mateo. «En una universidad privada, en el interior», respondió, tratando de parecer casual. «Ah, claro». «¿Cuál?». «El Instituto San Miguel», inventó con voz firme. La madre asintió, pero sus ojos parecían dudar. La comida siguió con conversaciones sobre viajes, negocios, acciones, cultura francesa. Elena participaba poco, pero sonreía y escuchaba, hasta que sonó el timbre. Mateo fue a atender y volvió con Valeria Montemayor. El ambiente se congeló por un segundo, pero luego las sonrisas se ensancharon. «Valeria», dijeron algunos, «qué bueno verte de nuevo». Traía flores en las manos y un brillo peligroso en los ojos. Estaba deslumbrante. Se sentó a la mesa con naturalidad. Mateo parecía incómodo, pero intentó mantener el clima ligero. Se sirvió el postre: tarta de frutos rojos y café. Elena creía que había sobrevivido, que todo pasaría, que nadie descubriría nada. Pero entonces Valeria se levantó y se aclaró la garganta. «Disculpen que interrumpa. Sé que solo soy una invitada sorpresa, pero hay algo que necesito mostrarles». Todos se miraron entre sí. Elena sintió que la sangre se le iba del rostro. «Es sobre nuestra querida Elena». Sacó de su bolso un folder delgado y colocó unos papeles sobre la mesa de madera tallada. Mateo frunció el ceño. «¿Qué es esto, Valeria?» «Registros, documentos. Me pareció extraño que no conocieras casi nada del pasado de tu novia. Así que decidí investigar». «¿Cómo que investigar?». La voz de Mateo se endureció. «Su verdadero nombre es Elena Rojas, y no tiene ningún título. Dejó la carrera de psicología en el 2º año, hace 4 años. Trabajaba como recamarera en un resort en Valle de Bravo hasta hace 3 meses». El silencio fue brutal. Todos en la mesa dejaron de masticar. Mateo tomó los papeles, leyó, y miró a Elena como si estuviera viendo a otra persona. «¿Es verdad?». Ella intentó hablar, pero la garganta se le trabó. El corazón le latía en las sienes. «Elena, ¿es verdad?». Sus ojos estaban heridos. Ya no había dulzura. Ella respiró hondo. «Sí». Un murmullo recorrió la mesa. La tía de Mateo se llevó la mano a la boca. La madre de él bajó los ojos, avergonzada. «No quería engañarte, necesitaba el dinero, fue un impulso. Pero todo lo que dije después, todo lo que propuse en la empresa, fue real». «Pero no fuiste tú», dijo Mateo con la voz baja.
Fingiste ser alguien que no existe. No, respondió ella con firmeza. Yo soy esa persona. Yo solo me puse un nombre que ustedes aceptaran. Valeria sonrió victoriosa. Solo pensé que todos tenían derecho a saber con quién estaban tratando. Mateo se levantó. Tienes que irte, Elena. Por favor, Mateo. Ahora. Ella no insistió. Tomó su bolso y salió. El sonido de los cubiertos volviendo a los platos pareció una sentencia final. Ninguna despedida, ningún abrazo, ninguna defensa. En la banqueta, con los ojos llenos de agua, sintió que el aire frío de la ciudad le helaba los huesos. Sabía que ese momento llegaría. Solo no imaginaba que dolería tanto. El autobús recorría las curvas de la autopista cuando Elena finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Intentó contenerlas todo lo que pudo, pero el dolor lo atravesaba todo. El vestido azul que usaba, comprado a plazos, ahora estaba manchado de café y vergüenza. En la pantalla del celular, las notificaciones saltaban. Alguien había grabado la revelación de Valeria y lo había subido a las redes sociales. El video tenía más de 5.000 compartidos. La asesora que engañó al millonario, recamarera disfrazada, estafadora sentimental. Elena apagó el teléfono. En casa, encontró a Santi durmiendo en el sofá, cubierto con la manta de ganchillo que la vecina había dejado. La tele todavía encendida mostraba una caricatura vieja. Se sentó en el suelo, a su lado, en silencio. Allí, en la oscuridad de su propio hogar, con olor a sopa recalentada y ropa por doblar, Elena sintió el peso de la verdad. Lo había perdido todo. El lunes fue a la sede de la empresa para buscar sus pertenencias. No tuvo el valor de subir. Se quedó esperando en la recepción hasta que Patricia, la asistente de Mateo, apareció con una caja en las manos y los ojos llorosos. Lo siento mucho, Elena. Yo no sabía. No te preocupes, gracias. No solo eras buena en lo que hacías, eras necesaria. Ellos no lo ven todavía, pero se darán cuenta. Elena forzó una sonrisa, pero no respondió. En la calle, los carros pasaban sin prisa. El mundo seguía como si nada hubiera pasado, como si ella no hubiera sido destruida ante un público de gente rica que jamás entendería lo que es necesitar mentir para sobrevivir. Al día siguiente, intentó 3 entrevistas. En una, le dijeron que estaba sobrecualificada. En otra, que la vacante ya había sido cubierta. En la tercera, el gerente la reconoció de internet y dijo: «Aquí valoramos la imagen de la empresa. Buena suerte». El miércoles, volvió al resort donde todo comenzó. Fue al departamento de recursos humanos. Pedía solo una vacante como auxiliar de limpieza. La mujer de RH miró su nombre y negó con la cabeza. «Mira, preferimos evitar polémicas. ¿Entiendes?» No entendía. Perfectamente. El jueves fue a la farmacia. Las medicinas de Santi estaban atrasadas. «Son 4.200 pesos, doña Elena», dijo la dependienta. «Si no paga para el lunes, tenemos que suspender el pedido». Elena salió de allí con las piernas temblando. Tenía 1.380 pesos en la cuenta y ninguna idea de qué hacer. En casa encontró a Santi mirando por la ventana. «¿Por qué estás triste, Elena?», se arrodilló a su lado. «Solo cansada, mi amor. ¿Todavía me vas a comprar mis piernas de robot?». Elena sintió que el corazón se le partía. «No lo sé, Santi. Lo estoy intentando». Esa noche se acostó en el suelo de la cocina y lloró en voz baja. Sentía que no solo había decepcionado a Mateo, sino a sí misma. Había traicionado a la mujer que tanto luchó por ser. Todo por vivir una mentira, aunque esa mentira hubiera nacido de un amor verdadero. Durante días evitó abrir el celular, pero en un impulso entró en un sitio de chismes. Allí estaba ella, una foto en la comida, mirando asustada los documentos sobre la mesa. El titular decía: «Mentira de clase, la farsa de la recamarera que conquistó al CEO». Los comentarios eran crueles. Quiso dar el braguetazo y se cayó del tacón. Bien hecho.
La gente de servicio debería saber su lugar. Estas pobres diablas quieren vivir de atajos. Elena cerró la página. El sábado por la tarde fue al parque con Santi. Él estaba animado. Alguien le había donado una andadera usada y quería probarla. Ella lo observaba de lejos, tratando de forzar una sonrisa. Se acercó una señora. Era doña Carmen, la ex cocinera del resort. ¿Elena? Hola, doña Carmen. Me enteré de la historia. Quise llamarte, pero no sabía si querías hablar. La verdad, quería desaparecer. Entiendo. Pero desaparecer no resuelve, solo pospone. Lo sé. Ya lo intenté. Las dos se sentaron en una banca viendo a Santi jugar con la andadera. ¿Sabes, Elena? A mí también me despidieron injustamente una vez, porque me quejé de un sueldo atrasado. Me trataron como a una ingrata, pero decidí que nunca más iba a depender de ningún patrón. ¿Y qué hizo? Junté cada moneda y monté mi propia cocina, comida corrida saludable, solo que ahora necesito ayuda. De alguien que sepa de limpieza, de organización, de atención al cliente. Pensé en ti. Los ojos de Elena se abrieron como platos. ¿Quiere que trabaje con usted? Quiero que seas mi socia. No tengo dinero, ni nombre, ni... Tienes coraje. Y eso vale más que cualquier currículum. Elena miró a su hermano, riendo con sus piernitas temblorosas y llenas de esperanza. Luego miró sus propias manos, con callos, pero vivas. Acepto. No sabía cómo, ni por dónde empezar. Pero por primera vez en días, sintió que podía respirar. ¿Alguna vez has tenido que agachar la cabeza sabiendo que no estabas equivocada? ¿Alguna vez has tenido que sonreír por fuera mientras todo dentro de ti gritaba? Si es así, comenta a mí también aquí abajo, solo para saber que estás ahí y que esta historia también es un poco tuya. En los días siguientes, Elena y doña Carmen empezaron poco a poco. Nada grandioso, nada lujoso, solo ellas dos y un sueño viejo envuelto en un nuevo coraje. Bautizaron el negocio como el Sazón de Mamá, no solo porque Elena era prácticamente una madre para Santi, sino porque sabían que lo que faltaba en dinero sobraba en amor, esfuerzo y buena comida. Montaron una pequeña cocina en el patio trasero de la casa de doña Carmen. Compraron 2 ollas más grandes de segunda mano, reutilizaron cajas para empacar, imprimieron volantes en blanco y negro con la ayuda de la sobrina de doña Carmen, que sabía usar programas de diseño. Comida de verdad, con sabor a casa, decía el volante. Entrega en el barrio, aceptamos transferencias y fiado para quien lo necesite. Las primeras semanas fueron lentas, 10 comidas al día, luego 15. Un electricista de la calle las recomendó para su taller. Un maestro las recomendó en la escuela. Cuando se dieron cuenta, estaban haciendo 50 por semana. Elena se despertaba a las 5, preparaba a Santi, lo llevaba a la guardería inclusiva del barrio y corría a la cocina. Allí pelaba, lavaba, sazonaba, empacaba, entregaba. Por la noche estudiaba con el celular en la mano y el cuaderno en el regazo. Pero no se trataba solo de comidas, se trataba de reconstruirse por dentro. Elena ya no era una mujer que intentaba esconder quién era. Era una mujer que asumía quién era con orgullo. Un día, doña Carmen apareció con un cuaderno en las manos. Tuve una idea loca. ¿Qué tal si escribimos nuestras historias? ¿Contarle a quien come nuestra comida de dónde viene? Elena se rió. ¿Quién va a querer saber de 2 mujeres pobres luchando por pagar las cuentas? Justamente por eso, porque hay mucha gente como nosotras, y la gente como nosotras necesita verse en algún lugar. Escribieron la historia en las tapas de los recipientes. Pequeños fragmentos. Frases como, esta comida tiene sabor a superación. Fue en la cocina donde reaprendí a quererme, y algo sucedió. Los pedidos empezaron a llegar con mensajes. Lo leí y lloré. Me recuerda a mi mamá. Esta es la mejor comida de la ciudad. Y no es solo por el sazón. Al final del segundo mes, una periodista local hizo un reportaje sobre ellas. Emprendedoras de la resistencia. El reportaje se hizo viral en las redes. Y con eso llegó una invitación inesperada.
La Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad estaba organizando un evento sobre inclusión productiva. Querían invitar a Elena a hablar sobre su pequeño negocio. ¿Yo? ¿Hablar?, preguntó asustada. «Tú», respondió la asesora. «Tu historia puede inspirar a mucha gente». Elena pensó en decir que no. Todavía sentía vergüenza de lo que vivió, miedo de exponer las heridas. Pero esa misma noche, Santi, que escuchaba a escondidas detrás de la cortina, dijo: «Eres la persona más valiente que conozco, Lena». El día del evento, usó la misma falda azul de la comida en la mansión. Lavada, planchada, de pie en el escenario, como quien vuelve al lugar donde cayó, pero ahora más fuerte. El público era sencillo: amas de casa, jóvenes de la periferia, pequeños comerciantes, gente que sabía lo que era empezar de la nada. Elena contó su historia. No escondió la mentira ni la humillación, pero habló con firmeza sobre el motivo de todo: el amor, la desesperación y las ganas de darle a su hermano una oportunidad que la vida parecía negarle. Habló de invisibilidad, de dignidad, de recomenzar. Y cuando terminó, la sala entera se levantó en un aplauso que pareció un abrazo. En la última fila, alguien filmaba discretamente. Horas después, el video llegó a manos de Mateo Garza. Estaba en la oficina cansado de una reunión interminable cuando Patricia entró. «Creo que deberías ver esto». En el video, Elena decía: «La verdad es que mentí, sí, pero no para engañar. Mentí para sobrevivir. Y al final aprendí que no necesitamos disfrazarnos para merecer respeto. Solo necesitamos ser vistos». Mateo no dijo nada. Solo apretó play otra vez y otra, hasta que algo en su rostro cambió. No era rabia, ni vergüenza, era nostalgia. Pero todavía era pronto para saber qué haría con aquello. Mientras tanto, Elena lavaba ollas, con harina hasta los codos y una sonrisa cansada, pero entera. Elena nunca más fue la misma después de ese escenario. No porque el mundo aplaudiera, sino porque ella por primera vez no tuvo vergüenza de sí misma. En los días siguientes al evento, más personas comenzaron a buscar el sazón de mamá. Querían la comida, sí, pero también querían conocer a esa mujer que habló con tanta verdad. «Elena, me hiciste llorar», decía una maestra jubilada. «Estoy pensando en volver a estudiar por tu culpa», le contó un joven de 17 años que leía los volantes de la comida como si fueran poesía. Pero, a pesar de la nueva fuerza que ganaba, la transformación de Elena no fue un vuelo tranquilo. Tuvo miedo, recaídas, dudas. La segunda semana después de la charla, recibió un correo electrónico: invitación para participar en un panel en la Ciudad de México. Foro de liderazgos femeninos. Lo borró sin responder. Le pareció una exageración. «Tienes que ir», dijo doña Carmen. «Soy cocinera, no líder». «Eres las dos cosas, y por eso tienes que ir». Elena aceptó. Compró el pasaje a plazos. Fue en autobús. Llevó un traje sastre prestado de la vecina de arriba. En el evento, se quedó en el fondo de la sala, observando a mujeres con postdoctorados, ejecutivas de bancos y CEOs de startups. Pensó en volver a casa. Pero cuando subió al escenario, algo cambió. «Yo no tengo un MBA», comenzó, «pero tengo el nombre de mi abuela grabado en la mano de tanto trapear pisos. Y fue con ella que aprendí lo que es la dignidad». El público guardó silencio. Cuando todo se derrumbó, pude haberme escondido, pero descubrí que podemos recomenzar incluso con el corazón en pedazos, siempre y cuando tengamos el valor de no fingir más. Más aplauso. De regreso, durmió apoyada en el vidrio del autobús, viendo pasar los postes como pensamientos. Soñó con Santi corriendo en el patio con el exoesqueleto nuevo. Todavía faltaba la mitad del valor, pero ahora había esperanza de verdad. En la cocina, Elena y doña Carmen ya estaban produciendo más de lo que podían manejar. Compraron un refrigerador usado,
Cambiaron las ollas viejas, crearon un perfil en Instagram, publicaban videos sencillos, la comida del día, frases de impacto, fragmentos de la historia. «Esto se está volviendo algo serio», dijo doña Carmen con una sonrisa cansada. «Se está volviendo nuestra vida», respondió Elena. Paralelamente, Elena volvió a estudiar. Reabrió su matrícula en la universidad pública, donde había abandonado psicología. Las clases eran por la noche, en línea. Sacaba los libros de la biblioteca del barrio. A Santi le encantaba ayudarla a estudiar. «¿Qué palabra es esa, Lena?», preguntaba señalando el cuaderno. «Empatía». «¿Y qué es eso?». Ella lo miraba y sonreía. «Es cuando sentimos lo que el otro siente, igual que cuando tú lloras y yo lloro contigo». Una tarde recibió una llamada inesperada. «Señora Elena Rojas». «Sí, hablamos de la Asociación Municipal de Pequeños Negocios. Su nombre fue recomendado por una empresa asociada para recibir un microcrédito. Yo no pedí ningún crédito, pero fue recomendada por Solara Tech». Elena se quedó muda por un instante. «Mateo». Con el dinero compraron una nueva estufa, recipientes térmicos y contrataron a una joven vecina para ayudar en las entregas. El negocio crecía, la mujer también, pero no era solo en las comidas o en los eventos, era en el espejo, en la forma de caminar, de hablar, de mirarse. Ya no fingía ser una asesora de RH, era una emprendedora de verdad, una cuidadora, una hermana, una sobreviviente que ya no necesitaba mentir. Aún así, de vez en cuando, el recuerdo de Mateo volvía. Un gesto, un olor, una canción que sonaba en la radio. A veces, al final del día, cerraba los ojos y se preguntaba, ¿será que todavía piensa en mí? Pero ahora, esa pregunta ya no la paralizaba, porque, con o sin él, ella finalmente era dueña de su propia historia. El auditorio de la universidad estaba lleno, sillas ocupadas por alumnos, profesores, emprendedores locales, periodistas. En la pantalla, el tema del evento: emprender con alma, historias que inspiran. Elena estaba en el camerino improvisado con una botellita de agua en las manos y un nudo en el estómago que parecía más fuerte que nunca. Esta vez no era un evento de barrio. Era la universidad donde ella había comenzado a estudiar, donde, años atrás, salió con vergüenza por no poder pagar la colegiatura. Ahora estaba allí, como invitada de honor. «Elena», llamó el coordinador, «¿sigues tú después de este panel?». Ella asintió, tratando de respirar hondo. Doña Carmen estaba en el público, al lado de Santi, que vestía una camiseta que decía: «El sazón de mamá alimenta cuerpo y alma». Él ahora caminaba con ayuda del nuevo exoesqueleto, comprado con el dinero de un premio social que Elena había ganado meses antes. En el celular, antes de subir, Elena vio un mensaje anónimo, sin nombre, sin foto, solo una frase: «No hay mentira que apague quién eres de verdad. Mucho éxito hoy». Sabía de quién venía. Cuando su nombre fue anunciado, el público aplaudió antes de que ella dijera una sola palabra. Muchos ya la conocían por el reportaje en el periódico, otros por las redes sociales. Pero allí, frente a todos, ella no era una celebridad improvisada. Era una mujer lista para contar su propia historia, completa. Subió al escenario con pasos firmes. Tomó el micrófono con las manos desnudas, sin anillos, sin esmalte, sin máscara. «Buenas noches». La voz resonó fuerte. Hubo un silencio inmediato. «Soy Elena Rojas, y por mucho tiempo creí que necesitaba ser otra persona para ser escuchada. Pero hoy estoy aquí para decir que no necesitamos disfrazarnos de poder para tener valor». La primera fila ya tenía los ojos llorosos. «Nací en una casa pequeña. Perdí a mis padres temprano, crié a mi hermano sola, trabajé como recamarera, como vendedora, como repartidora. Un día, demasiado cansada, me quedé dormida en la cama de un millonario». El público se rió, sorprendido y atento.
Él me confundió con una asesora y yo lo dejé. Por 3 meses viví una vida que no era mía, pero todo lo que dije, todo lo que propuse, vino de lo que viví, del dolor real, de la experiencia invisible. Hizo una pausa. Un día, la verdad salió, y fui expuesta, humillada, rechazada. ¿Y saben qué? Fue lo mejor que pudo pasarme. Porque solo cuando todo se cayó fue que empecé a levantarme con mis propias manos. Los aplausos comenzaron discretos y fueron creciendo. Hoy tengo un pequeño negocio, tengo socios increíbles, tengo un hijo de corazón que camina de nuevo, y tengo orgullo de lo que soy. Sin título, sin apellido famoso, pero con verdad. Respiró hondo. Entonces, si tú que me estás escuchando hoy crees que necesitas ser alguien diferente para conquistar tu espacio, déjame contarte un secreto. El mundo ya tiene demasiada gente fingiendo ser perfecta. Lo que falta es gente que tenga el coraje de ser de verdad. El público se levantó. Aplausos de pie. Gritos. Abrazos. Desde el fondo de la sala un hombre observaba. Traje gris. Mirada emocionada. Mateo Garza. Elena no lo vio de inmediato. Estaba ocupada saludando a estudiantes, tomándose fotos con niños, recibiendo abrazos de gente que decía, «Tú me representas». Pero de repente, entre una pregunta y otra, vio un rostro conocido en el fondo. Sus ojos se encontraron, y por un instante el tiempo se detuvo. Él hizo un leve gesto con la cabeza. No se acercó, no invadió. Solo sonrió como quien dice, «Ahora te veo de verdad». Elena le devolvió la sonrisa, pero no corrió, no lloró, no pidió explicaciones, porque esa versión de ella que necesitaba ser aceptada ya no existía más. Al final de la noche, al guardar sus cosas, encontró un sobre dentro de su bolso, sin remitente, solo una frase escrita a mano. «La mentira te escondió. La verdad te hizo brillar». Dentro, un folleto de Solara Tech y una invitación. Invitamos a Elena Rojas a impartir un taller de empatía y escucha activa a nuestros nuevos líderes. Como ella misma nos enseñó, la gente necesita gente antes que procesos. Sostuvo el papel por un instante, respiró hondo y sonrió. Porque en ese momento entendió. Su giro no fue cuando entró en la empresa fingiendo ser otra. Fue cuando salió de ella siendo quien era. Ahora era ella quien decía lo que valía. Y por primera vez no tenía miedo de ser vista. En la semana siguiente al evento, el video del discurso de Elena se extendió como la pólvora. Empezó con un compartido de una estudiante, luego un profesor lo publicó en LinkedIn, y pronto ya estaba en sitios de noticias, páginas de emprendimiento, grupos de madres solteras, perfiles feministas y podcasts de superación. En menos de una semana era tema de debate en al menos 3 canales de televisión. De recamarera a emprendedora, la mujer que conmovió a México con su verdad. Pero lo que más sorprendió a Elena no fue la fama repentina. Fue quien apareció detrás de los me gusta, los mensajes y los reencuentros. El gerente que le había negado la vuelta al resort le mandó un correo. «Nos equivocamos feo contigo. Si quieres volver, las puertas están abiertas». Ella no respondió. La directora de RH de Solara Tech, que antes ni la saludaba en el elevador, ahora escribía largos textos sobre el impacto de la diversidad vivencial en los liderazgos organizacionales. Y citaba a Elena como ejemplo en todos. Mateo mantuvo la distancia, respetuosa, observadora, pero ayudaba a su manera. Le recomendaba proveedores, recomendaba el negocio a empresas amigas, patrocinó silenciosamente un evento de emprendimiento popular donde Elena sería ponente. Valeria Montemayor, por su parte, reaccionó como la gente así suele reaccionar, con silencio elegante. Llegó a publicar frases indirectas en las redes sociales como «Algunas personas suben en la vida dramatizando su propia derrota, pero esta vez
Nadie le compró el discurso. Muchos la criticaron abiertamente. Valeria, maltrataste a alguien que solo quería sobrevivir. La vergüenza no fue de ella, fue tuya. La clase no se compra con una bolsa importada. La imagen pública de Valeria comenzó a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes expuesto al viento de la verdad. Y Elena siguió creciendo. Del boca a boca pasó al delivery regional. Del delivery a la venta de kits congelados para empresas. Un grupo de nutriólogos se ofreció para armar menús funcionales. Un diseñador voluntario propuso renovar la identidad visual de la marca. En menos de 6 meses, lo que comenzó como una cocina improvisada se convirtió en un negocio formal con RFC, factura y lista de espera para pedidos semanales. Ahora empleaba a 4 mujeres, todas madres solteras o jefas de familia. Un viernes por la tarde, mientras organizaba etiquetas con Santi en la mesa de la cocina, recibió una llamada del ayuntamiento. Doña Elena, estamos organizando el Festival Regional de la Economía Solidaria y nos gustaría que usted diera el discurso de apertura. ¿Yo? ¿Pero por qué? Porque usted es la prueba de que es posible vencer sin pasar por encima de nadie. En la misma semana, recibió otra invitación, esta vez personal, de Mateo, no por teléfono, no por correo, sino en una nota entregada por Patricia, que apareció discretamente en la entrada de la cocina. Estoy organizando un evento de Solaratec sobre inclusión productiva. No hay otra persona a la que quiera oír en ese escenario además de ti. Si todavía hay espacio para un nuevo comienzo, estaré allí, con respeto, con verdad. M. Elena leyó y releyó. Pensó en el pasado, en el miedo, en el dolor, pero también pensó en quién era ahora. La noche del evento llegó con un vestido sencillo y bonito, comprado con las ganancias del mes, el pelo recogido, el rostro limpio y una paz que nadie más podía quitarle. Los aplausos la recibieron cuando subió al escenario. Mateo, del otro lado, se levantó, no con orgullo de dueño, sino con admiración de igual. Buenas noches, comenzó. La última vez que estuve frente a muchos de ustedes, yo era una mentira andante. Hoy soy solo yo, y puedo garantizarles, es mucho más ligero vivir así. El público sonrió. Todos tenemos miedos, todos tenemos historias que escondemos con vergüenza. Pero el mundo solo cambia cuando alguien tiene el coraje de contar su verdad en voz alta. Eso fue lo que hice, y lo que deseo que cada uno aquí también pueda hacer un día. Más aplausos. Al final, mientras el público se dispersaba, Mateo se acercó. Vine por el evento, pero también por ti. Elena lo miró con calma. Ya no soy la mujer que conociste en esa cama, Mateo. Lo sé, y es exactamente por eso que vine. Ella sonrió. No respondió con promesas, ni con disculpas, solo con presencia. Allí, entre los aplausos, las sonrisas y los reencuentros, entendió. El mundo no necesitaba inclinarse ante ella, solo necesitaba respetarla, porque ahora quien cargaba su propia historia en las manos era ella, y quien un día durmió por cansancio en una cama de lujo, hoy despertaba por elección en un mundo donde finalmente podía respirar en paz. Elena aprendió, a la mala, que no toda caída es el fin. Algunas, de hecho, son comienzos disfrazados, comienzos que solo se revelan después de que la vergüenza pasa, después de que el suelo se afirma y el silencio se transforma en coraje. Durante mucho tiempo, creyó que necesitaba ser otra persona para merecer amor, para ser escuchada, para tener un lugar. Pero la verdad es que el mundo intenta todo el tiempo convencer a los invisibles de que solo tendrán valor si se ponen un disfraz. Y ella se lo puso, por miedo, por amor, por desesperación, y sí, se equivocó. Pero su error no fue soñar en grande, no fue hablar bonito sin un título, no fue amar a un hombre fuera de su realidad. El error fue dudar de su propio valor. Y eso, nunca más.
Hoy, Elena entiende que no necesita demostrarle nada a nadie. Su verdad ya es suficiente, porque aprendió la diferencia entre reconocimiento y respeto. El primero viene de fuera, el segundo de dentro. Pudo haberse escondido después de todo, pudo haber pasado la vida tratando de explicarse, pero eligió hacer algo más difícil: continuar. Continuar con la cabeza en alto, continuar con las manos firmes, continuar diciendo buenos días, incluso a quien le deseó el mal. Continuar creando un mundo donde otras mujeres, como ella, pudieran existir sin pedir permiso. Y tal vez esa sea la lección más grande. No es lo que el mundo dice de ti lo que define quién eres. Es lo que haces con lo que dijeron. Elena tomó las piedras que le lanzaron y construyó una escalera. Perdonó a quien no supo verla, pero principalmente se perdonó por haber creído que necesitaba la aprobación de ellos. Ahora, cuando Santi corre por la sala con sus aparatos metálicos y grita «¡Mira, Elena, estoy volando!», ella sonríe y responde «Claro que sí, mi amor, y yo estoy volando contigo, porque el vuelo que comienza de verdad es el que nace desde adentro». Hoy, el sazón de mamá funciona en un local propio, una bodega adaptada en el barrio donde creció Elena. Allí trabajan 7 mujeres, todas con historias parecidas: abandono, nuevos comienzos, coraje. Elena no llama a nadie empleada, las llama compañeras. El menú creció. Las comidas ahora tienen nombres de sentimientos: fuerza, abrazo, esperanza. Y cada entrega todavía va con una frase escrita a mano, porque ella sabe, a veces lo que alimenta de verdad no es solo la comida. Santi hace fisioterapia 3 veces por semana. Ya no usa la andadera todo el tiempo. Camina con dificultad, pero con orgullo. En la escuela es conocido como el niño de las piernas de robot. Y cuando le preguntan qué quiere ser de grande, responde sin pensar: quiero cuidar a la gente. Igual que mi hermana, doña Carmen, su socia y amiga, se convirtió en la madrina oficial del niño y en su consejera para todo. Cuando Elena piensa en abandonar un proyecto, es ella quien dice: ándale, ya llegamos hasta aquí y ahora nadie nos para. Y Mateo regresó a la Ciudad de México. Siguió en Solara Tech, pero de forma más discreta. Creó una nueva área en la empresa enfocada en proyectos sociales. Nombró a otras mujeres, más diversas, más cercanas a la realidad del país. De vez en cuando manda noticias. No quedaron juntos, pero quedaron en paz, porque el amor que vivieron, aunque breve, dejó algo bonito: respeto. Y eso para Elena vale más que cualquier reconciliación forzada. Y Valeria Montemayor desapareció de las noticias. Cancelada por su propia arrogancia, perdió contratos y prestigio. Nadie sabe a ciencia cierta dónde está, pero en el fondo Elena no guarda rencor. Solo desea que un día ella también encuentre su verdad. La historia de Elena se convirtió en documental, en libro, en tema de conferencias, pero a ella misma nunca le gustaron las etiquetas. Solo hice lo que tenía que hacer, suele decir, y tal vez sea eso lo que hace su historia tan poderosa, porque al final de cuentas no se trata de fama ni de justicia perfecta. Se trata de dignidad, de levantarse después de la caída, de mirarse al espejo y decir: soy suficiente, con o sin aplausos. Y ahora, cada vez que alguien pregunta ¿cómo empezó todo?, Elena sonríe y responde: empezó el día en que me dormí en una cama que no era mía, y desperté siendo finalmente quien soy. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que era contigo, deja tu like ahora. Eso demuestra que estas historias todavía importan. Cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Suscríbete al canal si crees que las personas reales merecen ser vistas, escuchadas y respetadas. Y ahora,
Elige una de las historias que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima puede ser aún más fuerte que esta. Nos vemos en el próximo video.